Queridas y queridos lectores, bienvenidos a Charlas con Café de Solo Sanborns. Soy Paulina y me río porque ya llevamos medio día de un maratón interminable que empieza apenas hoy. Delicioso y maravilloso que es tener aquí a nuestras amigas y amigos autores que nos vienen a platicar de sus libros recién publicados que tenemos, por supuesto, en todos los Sanborns del país. Y yo muy feliz de estar aquí con Mónica Rojas, que nos conocemos de esta vida, de otra vida y de mucho más allá, que me viene a traer este libro a mí y a todos ustedes, A la sombra de un árbol muerto. Y empiezo con esto que viene en la cuarta de forros, que los vivos no sepan nada de eso, porque a los muertos no hay manera de engañarlos. Bienvenida a Charlas con Café, Moni. Muchísimas gracias por la invitación. Yo me siento en casa cada vez que voy a un Sanborns, así que bueno, es hermoso estar aquí en Guadalajara y en casa al mismo tiempo. Muchas gracias. Sé que no vives aquí, me estabas contando, y qué cosa tan fuerte es esta identidad que nos jala, estas raíces. Creo que son parte también de la novela, algo que se queda atrás en una tierra, que viene a otra a tratar de echar raíces y que a lo mejor no nos sale como pensábamos, Moni, y son estos linajes familiares que hay que sanar, que necesitan un replanteamiento, que construyen otros vínculos. ¿Cómo es que llegaste a esta historia? Bueno, va a sonar un poco extraño esto que te voy a contar, y creo que, bueno, ni tan extraño porque la novela está inmersa en el realismo mágico, ¿no? Exacto. Y esta historia, me atrevo a decirte que ya venía en mi carga genética, ya venía en mi cuerpo. Esta historia tiene como punto de partida a una abuela materna, que es Leonarda, que es uno de los personajes de la novela, que fue a través de su mirada y a través de ella que pude reinterpretar el pasado que ella vivió. Ella estuvo, siendo parte de la revolución, siendo muy pequeñita, de la guerra cristera. La región de los Altos de Jalisco es parte vital de mi manera de entender el mundo, de mi cosmovisión. Y yo recuerdo, Paulina, que era una infancia en donde todo era posible. O sea, si mi abuela, porque yo dormía con ella, la casa donde vivíamos era muy chiquita, si ella se despertaba a las 3 de la mañana y me decía, estoy platicando con tu abuelo, yo decía, sí, lo estás haciendo, a pesar de que mi abuelo había muerto 7 años antes. Entonces, esa manera de entender el mundo en donde los muertos conviven con los vivos, en donde yo no podía tocar nada de la ofrenda porque venía el muerto a darme un manazo, pues era parte de mi manera de entender el mundo. Entonces, cuando llego a esta historia, pues en realidad lo que hablo es acerca de una normalidad, de una manera cotidiana de entender el mundo, de entender la vida, y lo único que hice fue, digamos, exorcizar, ¿no? O sacar o descargar los recuerdos, las memorias, las voces de los muertos, pues para construir la novela que ya estaba ahí. Pero me parece fascinante porque es como que se combina, Mónica, algo que vas aprendiendo tú de manera natural, que es como sin prejuicios, sin condicionamientos, sin nada. Y entonces ahí todo cabe y todo vale, porque ¿quién juzga qué se cruza y qué no se cruza, qué es natural y qué es sobrenatural? Que eso también es un juego en todo el tiempo en la novela, ¿no? Sí, y que de hecho las voces de los muertos son los que van guiando la historia o la construcción de los personajes incluso, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues también hay mucho de crítica, sí, ¿no? Mucho. Hay mucha crítica social, que esto fue intencional y no, porque yo escribo desde el cuerpo, ¿no? Y yo escribo desde un cuerpo de mujer. Entonces, entiendo las dolencias, entiendo los pesares, entiendo el trauma, entiendo la migración, y desde toda esa experiencia vital, pues los personajes, digamos que se fueron solos. Cuando yo escribí esta novela, te juro que yo me sentía como si estuviera en un caballo salvaje. Y yo dije, que no se detenía no y se más detiene, y más. y donde topemos, como en la revolución. Y entonces llegó un momento en el que tanto los personajes como yo dijimos, ¿ya hasta aquí? Dijimos ya. Pero en realidad todo fue tan orgánico, tan fácil en ese sentido de transmitir, que incluso yo, la verdad, fui la más sorprendida al momento de leer y decir, claro, o sea, hay algo más en la historia.
O sea, están las voces de los muertos, están las voces de las muertas, hay subalternidad, hay crítica social, hay lucha y hay resistencia en todos los sentidos, ¿no? Entonces sí fue toda una experiencia escribir este libro. Querida Moni, ¿por qué Santander? Nos regresamos, ya nos trajiste a los Altos de Jalisco, que estamos aquí, pero ¿por qué Santander? ¿Por qué Magdalena y Juan, en medio de esas carencias, en medio de ese anhelo, en medio de esa quizás a veces obsesión que tenemos las mujeres porque algo se cumpla de la manera que queremos, se atraviesa todo un mundo para llegar a otro que no necesariamente nos ofrece esas raíces que buscamos? Y a lo mejor es árbol muerto, es raíz de un árbol muerto. Bueno, en realidad yo tengo una obsesión en toda mi escritura y en todos los libros que, bueno, pues he escrito, que es la crítica y el análisis de la autonomía del cuerpo femenino. Entonces, cuando uno voltea a ver hacia el pasado y se da uno cuenta que en aquel entonces, ¿no? En 1873, en España, el mandato social, el deber ser, estaba condicionado a la biología de la mujer. A la capacidad de la mujer. Exacto. De procrear. Sí, porque además la historia tiene un punto de partida en una granja de Santander, en donde tener hijos, más allá del romanticismo que uno puede encontrar en la actualidad, era, si yo no tengo hijos, la tierra va a ser infértil, o sea, no va a haber manera de trabajarla. Qué fuerte eso, ¿no? Sí. Porque es como si se traslada esta cosa de carne y hueso a algo que va a repercutir, digamos, a la tierra. Sí, tal cual. Sí, entonces la generosidad o no de la tierra. Exacto. Entonces hay una relación entre la fertilidad de la tierra y la fertilidad de Magdalena. Cuando Magdalena es infértil, la tierra no da fruto también. Entonces ahí hay una suerte de conexión, ¿no? Una suerte de diálogo entre el cuerpo y el territorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se van a México, Juan y Magdalena, en busca de una nueva oportunidad, en busca de un empezar de cero. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el cuerpo de Magdalena desde el trauma? Pues que nadie puede escapar de su pasado ni de sus fantasmas. Y también tiene que ver con la memoria histórica, Mónica, que creo que se va impregnando en la tierra misma, porque haces una revisión de estos finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y también acaba de pasar algo que ha dejado árido todo, ¿no? Que ha dejado seco, que ha vaciado un poco como las conciencias, ¿no? Sí, en realidad hay muchas metáforas al respecto, ¿no? Y creo que una de las principales y la que justamente sirve para ir aunando personajes, historias y voces, es justamente la metáfora del árbol. El árbol que desde la portada, siendo el árbol del Chichihuacuauco, pues representa mucho también de la cosmovisión azteca, pero también del cuerpo, nuevamente, volver al cuerpo. Este árbol, de acuerdo a la cultura azteca, es el árbol que le da vida a los no nacidos, a los bebés que antes de ser amamantados, ¿no? Se han quedado. Entonces, esta representación de un árbol dándole vida a los muertos, a mí incluso me hizo pensar que un árbol por sí mismo, físicamente, es un árbol muerto. Sí. Pero nosotros somos, exacto, quienes, ¿no?, además con el riego, ¿no?, con la caricia de la tierra, con el abono, vamos sembrando eso, ¿no? Me encanta también del libro, y ustedes lo van a descubrir, honrar nuestras tradiciones indígenas, Mónica, también canto, sí a la fe, pero también a esta cosa como mucho más primitiva, prehispánica, los misticismos, la magia. Creemos que no combinan y siempre combinan, todo está ahí sincréticamente pensado dentro de nosotros, ¿no? Es como si formara parte de nuestro ADN que se va activando según vamos encontrando cosas e historias. Y combina desde el dolor y combina desde la resistencia. Yo creo que si algo hacen los personajes todo el tiempo en la novela es buscar lo imposible. Cada personaje de la novela, pasando por las 3 generaciones, están buscando algo que no pueden alcanzar. Y entonces en esa imposibilidad, ¿no?, desde la maternidad no deseada, pero también la deseada y no lograda, exacto, desde el dolor del cuerpo, desde la migración, todas estas rupturas y estos quiebres tienen un punto coyuntural en el árbol.
en el árbol que termina siendo un árbol genealógico, pero también un árbol de manzanas, pero también la placenta tiene forma de árbol, ¿no? Entonces era y se entierran las placentas, además, ¿no? Y los ombligos. Y los ombligos. Más bien son los ombligos, ¿no? O los dos, Moni. Bueno, creo que sí, la placenta también, ¿no? En mi caso, eran los ombligos, ¿no? Sí. En mi caso, mi abuelita, que es de los Altos de Jalisco, ¿no? Y que llegó a Puebla, tuvo a bien enterrar mi ombligo. Entonces me dice, así ya nunca vas a dejar tu tierra. Y siempre te trae, regreso. Siempre regresas. Qué cosa más fuerte. Oye, ¿cómo trabajas este linaje y estos distintos hilos generacionales y cómo hay manera o no, Moni, de romper, digamos, esas condenas y esos dictados del alma que parece que tienen estos linajes condenados siempre al dolor o al sufrimiento, y de pronto hay vida, hay un renacer, hay algo que lleva a una posibilidad distinta de que estas nuevas generaciones se liguen de una manera diferente con sus viejos y sus tradiciones y sus raíces? Y sus abuelas. Francamente, yo lo que trabajo es la resistencia, ¿no? El concepto de resistencia desde el cuerpo que resiste, desde el cuerpo que aguanta, pero también del cuerpo que sostiene y soporta. Y en ese sentido, y digo, siendo una mujer que además desde el feminismo se atrevió a escribir una novela de realismo mágico, a mí me gusta llamarle nuevo realismo mágico porque sí hay una crítica social de fondo. Creo que lo que nos ha enseñado, o por lo menos a mí al momento de escribir la novela, es que siempre hay nuevas maneras de entender la realidad, nuevas maneras de reinterpretarla y nuevas maneras de sembrar, ¿no? Volviendo al asunto de la tierra. Y en A la sombra de un árbol muerto creo que el gran reto fue justamente ese, conectar el pasado, conectar la historia familiar, la historia con H mayúscula que debería estar subyugada a la historia íntima. Que es esa otra H. Exactamente. Que es tan costumbrista, pero a la vez tan cotidiana, pero a la vez tan sublime. Es muy chistoso. Creo que en tu prosa eso se nota mucho. Es esa delicadeza de lo que confronta afuera con lo que permea en el seno íntimo y tiene una afectación, porque por supuesto que claro que llega a lo más íntimo de las relaciones de las personas, en este caso de las mujeres. De las mujeres y también de los hombres, porque... Oye, no hemos hablado de los hombres en esta... Es que se nos salen de la conversación, muchachos. ¿Qué les podemos decir? Estamos en la era femenina y ya no están de moda, muchachos. Se los anuncio. Sí. Pues fíjate que a mí me pasó algo muy, muy interesante con la novela. A mí sí me gusta volver a leerme. Yo sé que hay escritores que dicen, yo justo termino me dice el libro, Moni, la vino hoy en la mañana, que ya nunca se vuelve a leer. Pues yo soy muy masoquista. Y te relees. Sí, y me releo. Y algo que vi que me llamó mucho la atención es que hay personajes masculinos que maternan mejor que algunos personajes femeninos. Gracias que no se te olvidó decirlo, porque yo era algo que veía y decía, ¿cómo lo expresaste? Gracias. Hay un tema de juego de roles que quizás no fue intencional plantear, pero que venía naturalmente por toda la inercia que ya llevaban los personajes. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Blas, del que poquito se habla en la novela, pero que es un hombre que en la época de la Revolución dijo, yo no quiero fusiles, yo no nací para águila, yo nací para colibrí. Y entonces en lugar de fusil toma un violín y se dedica a la música, en una época en donde el mandato social de los hombres era justamente irse a la lucha. Ir a pelear. Claro. Entonces, y eras muy poco hombre. Claro. Acabo de ver una película mexicana así, Moni, que no me acuerdo si era Jorge Negrete o alguien de esos. Le dice, tú, poco hombre, defiéndete de esto, no sé qué. Y yo decía, no, bueno, imagínate que nosotras incentivando eso. Imagínate, ¿no? Y además, a mí me parece que este tipo de personajes que transgreden son los que quedan en la memoria, ¿no? Ay, sí. Y hablar también de las sensibilidades, ¿no? Yo creo que ahora que se habla de las nuevas masculinidades, ¿qué es esta nueva masculinidad? Es entender que somos complementarios, es entender que somos al final humanos, que todo cabe. ¿Qué es, Moni? Yo creo que tiene que ver con la transgresión. Cuando uno se atreve a transgredir en cualquiera de los niveles del mandato social, uno empieza a reinterpretar, pero también a
renovarse, hacerme nueva persona. Y me parece que justamente algo que se está haciendo desde la literatura, sobre todo las nuevas propuestas que estamos haciendo las mujeres, justamente tienen que ver con esa ruptura y esa crítica a los roles del género, ¿no? Sí. Tanto hombres como mujeres, como no binarios. O sea, es decir, aquí hay una cabida de crítica en todos los niveles, y al final quienes dan la última palabra a esta interpretación, pues son los lectores y las lectoras. Eso qué bonito, ¿no? Estamos en la fiesta de los libros y he dicho en estas primeras charlas que hemos tenido, Moni, cómo los lectores completan ese juego, ¿cierto? Completan ese círculo virtuoso y nos entregan, queridas y queridos todos, la manera en la que ellos miran estas obras que a lo mejor no nos habíamos ni siquiera dado cuenta que estaban ahí, elementos que ellos ven. Claro, y eso es lo bonito también de leer a los contemporáneos. O sea, los clásicos son hermosos, pero este diálogo que se puede tener con los escritores vivos, la verdad es que da un valor agregado a veces a las obras, ¿no? Y en este sentido, a la sombra de un árbol muerto, pues con mucha o poca intención, ¿no? O humildemente, pues lo que intenta justamente es generar pactos entre géneros, sí, pero también entre el pasado y el presente. Porque este libro, si algo me ha sucedido con lectores y lectoras en una primera instancia, en un primer acercamiento, es que siempre hay algo en lo que se ven reflejados. Es un libro espejo. Sí, espejo de nosotros, de nuestra realidad, de nuestras relaciones, de la literatura que se está haciendo hoy y de lo que queremos que sea contado, Moni, y por eso está ahí en el papel. A la sombra de un árbol muerto está más vivo que la vida misma de Moni, que honro. Bienvenida aquí a Charlas con Café siempre. Sanborns es tu casa, la casa de todos los mexicanos. Vente siempre a tomar cafecito conmigo. Ay, sí, qué bueno que tu tierra te llama. Y nadie se puede perder este librazo publicado por Hachette, Voces, que me encanta todo lo que están haciendo. Felicidades también a Fer Álvarez por eso. A Hachette, bienvenida, ya te dije siempre. Y a ustedes, gracias por estar aquí en nuestras Charlas con Café. Estamos en el marco de la FIL Guadalajara. Un aplauso grandísimo para Mónica Rojas, por favor, que se oiga, que hay una audiencia aquí que nos está acompañando en nuestras charlas. Felicidades siempre y nos vemos en la próxima. Gracias.